Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este miércoles 5 de noviembre y como cada tarde vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Le damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas o a todas las personas que nos vean también en nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a suscribirse. En esta tarde vamos a dar seguimiento. Hay muchísima información, pero no nos alcanza el tiempo, así que vamos a tratar de presentar los temas que nos parecen más relevantes. Un apartado acerca de la crisis por desaparición de personas. Nuevamente un caso gravísimo de la crisis de identificación, la crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas. Le vamos a presentar una historia que seguramente, como nosotros, usted también lo va a indignar. Vamos a dar seguimiento al tema de la guerra informal. Con este asunto, todo el debate, todas las repercusiones que ha generado el asesinato del presidente municipal de Uruapan el pasado sábado, Carlos Manso. Se confirma que su viuda, su esposa Grecia Quiroz, quedará al frente de la alcaldía. Ayer la viuda de Carlos Manso tuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum de casi 2 horas y esta mañana la presidenta confirma y anticipa algunos de los puntos que contendrá el supuesto plan de pacificación para Michoacán. Uno más. Como bien recuerda el cartón de Cucho hoy en el Informador, cada presidente en los últimos 4 gobiernos han presentado un supuesto plan de pacificación para Michoacán, que ha fracasado, así como ha fracasado también para todo el país. Pero también habrá cosas públicas globales. Hay un giro político muy interesante que está ocurriendo en Estados Unidos. Hubo victorias de candidatos del Partido Demócrata, pero lo más importante, sin lugar a dudas, es la elección de un candidato inmigrante de origen ugandés, musulmán, socialista, declarado a la alcaldía de Nueva York, y con un discurso de confrontación y de enfrentar todo lo que representa del otro lado Donald Trump, y que justamente lo hace un candidato muy interesante, un candidato que gana con propuestas muy concretas como congelar rentas, facilitar de manera gratuita el transporte público, guarderías gratis también, entre otra serie de medidas muy concretas que hicieron que muchísima gente, especialmente jóvenes inmigrantes, ayer en su discurso, digamos, después de confirmarse su triunfo, agradeció a muchos de las personas que lo ayudaron en la campaña, entre otras a las abuelitas mexicanas. Fue el discurso de Zohran Mamdani el día de ayer allá en Nueva York, presentándose como una figura que seguramente va a ser importante en los próximos años para enfrentarse al conservadurismo, al fascismo que representa del otro lado Donald Trump. Hay más cosas, pero es el menú esencial de temas. Una entrevista que tendremos también con Marilyn Gómez Pozos, diputada federal de Morena, presidenta de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, sobre diversos temas del presupuesto de egresos, entre otros el presupuesto para la Universidad de Guadalajara. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alejandro Coronado en la producción, Stacy Torres también en asistencia de producción y también Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Por cierto, muy joven este nuevo alcalde de Nueva York, tiene 34 años, alguien que es detestado completamente por Donald Trump. En el colmo de las últimas entrevistas concedió una para CBS. Esta semana Trump decía, no, es que ese ya ni siquiera es socialista, de plano es comunista, como tratando de relacionarlo entre más izquierda, más, digamos, negativo desde el punto de vista de Trump, pero la población lo apoyó de manera abrumadora por encima de los cuadros tradicionales de los demócratas. Una cosa bastante interesante y que lo resaltaban a otros entrevistadores es que decidió retomar las banderas de la izquierda que había dejado el Partido Demócrata, bueno, las banderas más liberales o centristas o demócratas,
porque decían esto asusta al electorado y entonces tenemos que acercarnos a la derecha. Este tipo, Zohran Mamdani, directamente habló de que había que enfrentar a los ricos de Nueva York y de que había que regresarle el poder a la clase trabajadora. Un discurso bastante interesante el de Mamdani allá en Nueva York, incluso que me parece más radical, claro, que por ejemplo Boric en Chile o muchos otros, incluido aquí los candidatos de los gobiernos de Morena, incluso aquí en México. Vamos a esta primera nota, indignante, totalmente indignante. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco confirmó la localización de Magdalena Pérez López, una joven desaparecida. Vea usted las fechas, el 28 de septiembre de 2014 en el municipio de Tlajomulco, y su cuerpo permaneció 11 años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sin que las autoridades se lo notificaran a su familia. De acuerdo con información compartida por el colectivo y los familiares, Magdalena fue hallada en una fosa, la zona de Lomas del Mirador en Tlajomulco. Su cuerpo ingresó al CEMEFO apenas 3 meses después de su desaparición, pero nunca fue identificado ni entregado a sus seres queridos hasta ahora. Otro caso tristísimo en la que la burocracia, la negligencia de las autoridades, en este caso de las autoridades forenses, pues revictimizan a una familia, una madre que desde hace 11 años pudo haber enterrado, darse una sepultura que ella quisiera digna a su hija, no se lo permitieron y durante 11 años seguía buscándola. Hace pocas semanas comentamos un caso muy similar también, que aparentemente había sido localizado el desaparecido por su madre en Lagos de Moreno, que al final no se supo dónde estaba el cuerpo, pero ese también tenía años ahí en servicio médico forense. Pero este señala el colectivo Guerreros Buscadores, el caso que le estamos comentando hoy de Magdalena Pérez López, es probablemente uno de los más antiguos, de larga data, que desde que, digamos, tenía ahí resguardo servicio médico forenses, pero fue hasta hace apenas unos días cuando le notificaron a la familia que el cuerpo se encontraba en las instalaciones del instituto, es lo que dice el colectivo. Lamentamos mucho esta situación, descanse en paz. La madre de Magdalena, acompañada por colectivos de búsqueda, denunció la negligencia de ciencias forenses, señalando que su hija duró 11 años guardada, así dijo, sin que ninguna autoridad le informara de su paradero. Está de más subrayar la gravedad de este asunto. 11 años, imagínese usted, día a día, porque una madre sigue buscando día a día, no es que haga una pausa, que diga, se cumplió el segundo año, el tercer año, y lo vuelvo a recordar, se recuerda día a día, así que multiplique 365 días del año por 11, 4,000 días le hicieron víctima nuevamente a la madre de Magdalena Pérez. Es indignante, inhumano y preocupante que un cuerpo haya permanecido en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante 11 años sin ser identificado. Este pronunciamiento del colectivo Guerreros Buscadores. 11 años de incertidumbre, 11 años de dolor, 11 años de preguntas sin respuesta. La familia merece saber la verdad, merecen justicia y merecen cerrar este capítulo de dolor. Fuentes cercanas al caso señalaron que Magdalena desapareció junto con su esposo, quien hasta ahora continúa sin ser localizado, y no se descarta que él también pudiera encontrarse entre los cuerpos no identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Aquí se combina la otra crisis también, que es la de las fosas clandestinas, esa que están señalando de Lomas del Mirador en Zapopan. Y por cierto, ahorita en estos días que anda el gobernador Pablo Lemus convocando para presentar su primer informe de gobierno, sería muy interesante que dé respuestas, por ejemplo, a estos casos que se siguen repitiendo de crisis forense. Y bueno, justo relacionado con este tema, con el objetivo de acompañar y observar el proceso de inhumación de personas fallecidas y no reclamadas que se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda instaló esta tarde la Comisión de Trabajo para el acompañamiento y observación de dicho proceso. El nuevo órgano se encargará de identificar los cuerpos, así como de la exhumación de estos después de 6 años, para hacer su reducción cadavérica y reubicación en los osarios correspondientes. Es una nota de los colegas del Informador. Ahí citan a la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, quien reconoció que es un derecho fundamental de las familias conocer el paradero de sus seres queridos y refrendó el compromiso del gobierno de Jalisco en la atención a la desaparición de personas. Es un paréntesis, fíjense cómo contrastan las declaraciones con lo que le acabamos de comentar a la realidad del caso de Magdalena. El trabajo, volviendo a la nota de esta comisión, será acompañado por colectivos de búsqueda de personas, familiares y autoridades que participan en el proceso. En su conformación estuvieron presentes Catalina Mireles, del colectivo Buscando Nuestros Tesoros, Maribel Cedeño,
Carreño de Guerreros Buscadores de Jalisco y Griselda Zambrano del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial. Bueno, en otra nota, para fortalecer la seguridad y vigilancia en la nueva central camionera, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque integró un sistema de videovigilancia compuesto por 24 cámaras enlazadas al C4 municipal, lo que permitirá un monitoreo en tiempo real y una mayor coordinación entre autoridades. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó un recorrido por las instalaciones para supervisar el funcionamiento del nuevo sistema, el cual cubre la totalidad de los andenes de ingreso y salida de las empresas de transporte y se enlaza a los sistemas C4 y C5 estatales. La presidenta municipal dijo: este es un paso más hacia un Tlaquepaque más seguro. La tecnología sumada al trabajo coordinado entre instituciones nos permite brindar confianza y protección a quienes utilizan el espacio, y dice que fue posible este proyecto gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y la administración de la central camionera. En esta nota de los colegas de NTR se precisa que actualmente más de 100 elementos de los 3 niveles de gobierno participan en la vigilancia permanente en la central, y que de octubre del año pasado a octubre de este año se han localizado 57 personas en esas instalaciones, 30 menores de edad y 27 adultos. Y en otra nota, y en el contexto mundialista, mientras los reflectores apuntan a la organización del Mundial 2026, la diputada panista Claudia Murguía Torres advirtió que Jalisco debe prepararse no solo en infraestructura, sino también en seguridad y prevención de delitos como la trata de personas, riesgo que se incrementa con eventos de gran magnitud internacional. En NTR, la diputada dijo que la trata es un tema global y desgraciadamente Jalisco tiene municipios punteros en este problema porque es territorio de tránsito y destino, y que ha habido antecedentes de esto en otros mundiales. Aunque reconoció que el Congreso no ha sido convocado a participar en la organización ni en labores preventivas, insistió en la necesidad de abordar este tema como una estrategia integral. Bueno, y lamentablemente la crisis por desaparición de personas está presente en todo el país. Este lunes se cumplió una semana desde la desaparición de la activista trans, promotora cultural y defensora comunitaria María Mendoza Lucas, quien fue vista por última vez el pasado 27 de octubre cuando viajaba de Oaxaca rumbo al municipio de San Pedro Cholula, allá en Puebla, reporta el portal Desinformamos. Ojo a estos datos porque son 2 casos de activistas trans que han sido reportadas como desaparecidas en las últimas horas, una en Puebla y este caso de Oaxaca. Concentrándonos en Oaxaca, colectivos y organizaciones como Educa Oaxaca, Consorcio Oaxaca y la Red Nacional de Abogadas Indígenas han exigido a los gobiernos federal y estatal la implementación de acciones coordinadas para localizar con vida a Mendoza Lucas, de 31 años. Ha acompañado ella diferentes luchas sociales en Oaxaca, entre ellas el de los movimientos contra la gentrificación allá y la de la colectiva Mazatecas por la Libertad para exigir el cese de la criminalización y persecución contra la comunidad de Eloxtitlán de Flores de Magón. También la comunidad trans por nuestros derechos humanos en Oaxaca exigió a las autoridades que agilicen su búsqueda, y también hubo un pronunciamiento de la diputada Concepción Rueda Gómez, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien solicitó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca que intensifique los trabajos orientados a localizar a la defensora trans Antonio Mendoza Lucas o María Hermenegilda Tonanzi, desaparecida desde septiembre pasado. Vamos a una pausa y volvemos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos al pendiente de la información que llega desde Michoacán, donde estaba planteada a las 2:30 de la tarde de hoy una sesión en el Congreso donde el único punto a discutir era a la llegada a la presidencia municipal de Uruapan de Grecia Quirós, quien es la viuda de Carlos Manso, el que era presidente municipal y que fue asesinado, en un caso que ha levantado muchísima polémica e indignación en buena parte de la población, también un uso lamentable, digamos, de parte de los partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, y en medio de esto pues surge lo que les comentábamos ayer, de este llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a un nuevo plan de paz para Michoacán. Por cierto, que Grecia Quirós, quien probablemente ya ahorita es la nueva presidenta municipal de Uruapan, ayer se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. También estuvo por ahí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero con respecto a este plan Michoacán por la paz, el día de hoy la presidenta Sheinbaum ofreció algunos detalles adicionales en la conferencia de prensa mañanera, donde pues una vez más
exigió justicia por el asesinato del funcionario y dio a conocer que adelantó que se tendrá un borrador de este llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia el viernes de esta semana, pasado mañana. Dice, ayer recibí a la esposa de Carlos Manso, a su hermano y un equipo cercano. Estuvieron presentes el secretario de Seguridad, García Harfuch, y Lázaro Cárdenas. Ellos, dice la presidenta, con toda razón exigen justicia y que se llegue al final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, del homicidio del presidente municipal. También señaló que hoy Quirós asumirá como alcaldesa y dice, acordamos seguir la comunicación para apoyar al municipio en este marco general del Plan Michoacán por la Paz. Ya estamos enlazados vía telefónica y le agradecemos enormemente a la diputada Marilyn Gómez Pozos. Ella es diputada federal por Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y justo se está aprobando el presupuesto, están en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Hay varios asuntos pendientes. Diputada Mary Gómez, le saluda Rubén Martín. Gracias por atender la llamada. Gracias a ustedes, Rubén. Un abrazo a la distancia a todo el auditorio que te escucha. Igualmente. ¿En qué fase se encuentra de la aprobación del proceso? Entiendo que ya se aprobó en lo general, me parece que quedan las reservas, ¿es así? Así es, el día de hoy estamos en la parte de la discusión en lo particular del dictamen del presupuesto de egresos. Es decir, ayer discutimos y aprobamos en lo general y reservamos ciertos artículos para discutirlos hoy en lo particular. Y un día antes, antier, es que vimos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la aprobación del dictamen de presupuesto de egresos. Es decir, estamos en la etapa 3, ya discutiendo la parte de lo particular y donde haremos las reasignaciones que tenemos pendientes hacer al presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, como previamente lo había comunicado ya medios, en redes, que estas reasignaciones en esta ocasión, a diferencia del año pasado, las íbamos a hacer desde el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Que ahí incluyen algunas cosas que atañen a Jalisco, en concreto a la Universidad de Guadalajara. Pero antes de entrar en estos detalles, importantes por supuesto, diputada Mary Gómez, me gustaría preguntarle el panorama general del presupuesto. Son cerca de 10 billones de pesos el presupuesto, de cuántos son de ingresos de impuestos propios y cuánto será la deuda o de cómo se financiará la parte que no viene de impuestos y recursos generados por el propio gobierno federal. Hay que recordar que tuvimos ya en el paquete económico, recibimos esta propuesta de ingresos también. Ley de ingresos sí pasa por Cámara de Diputados y por el Senado. Y en la deuda, el tema de cómo lo vamos a gastar, toda esa parte ya nos toca discutirla exclusivamente a diputados. Eso sí, porque es importante quienes nos escuchan, el presupuesto de egresos, es decir, el gasto que va a tener la Federación, es una facultad exclusiva de las diputadas y de los diputados. Tuvimos, sin aumentar impuestos, porque también eso no es una parte que nos corresponde a nosotros desde presupuesto y cuenta pública, pero sin aumentar impuestos, pues tenemos recaudación histórica, Rubén, lo que nos permite pues seguir atendiendo temas tan prioritarios en este presupuesto, en estos más de 10 billones que vamos a gastar de manera muy responsable, pues que la parte toral sigan siendo las personas, como parte medular los programas sociales, que como sabemos ya son derechos constitucionales, incrementos importantes, salvo a diferencia de lo que dice la oposición, que siempre quiere malinformar, a rubros importantísimos como son educación, que va más de 1 billón, 1.1 billones de pesos a temas de educación, sin contar estas reasignaciones que haremos en las reservas respectivas en su momento, en unas horas, que hablamos que son más de 11,000 millones lo que va a ir a rubro de educación, a temas de salud, que también es muy importante porque se fortalece el IMSS Bienestar, porque tenemos un incremento real del 5.8%, a diferencia de lo que dicen en la oposición, es decir, se fortalecen instituciones de salud, no quiere decir que si le haces algún recorte a la parte operativa de la Secretaría de Salud, le estás recortando a la salud. Estamos aumentando a IMSS Bienestar, IMSS y a la Secretaría de Salud, a todos los rubros, para fortalecer esto que con toda conciencia y con toda responsabilidad sabemos que es una asignatura pendiente y que tenemos que atender desde la parte presupuestal. Sobre y este el tema de seguridad. Sobre el tema de salud en particular, diputada Mary Gómez, ¿se garantiza los recursos suficientes para la compra de medicamentos, que también ha sido uno de los pendientes de los últimos gobiernos?
Por supuesto, y entendemos que ha sido una de estas asignaturas pendientes, Rubén, y está considerado para cumplimentar, para tener ya al 100 este porcentaje de recursos para poder tener el abastecimiento de medicamentos, que sabemos que es pues una problemática latente, y estamos trabajando en eso desde la parte presupuestal en este presupuesto de egresos. Y también otro tema importante es lo de la deuda. ¿Cuánto queda finalmente el tema de la deuda, diputada? A ver, tenemos una deuda sana, Rubén, porque también muchos lo han dicho. Hay un tema que sí es importante tratar en este asunto de la deuda. Tenemos nosotros que cubrir para este presupuesto, para este ejercicio fiscal 2026 que viene, tenemos deuda que pagar de compromisos que no adquirió ni la doctora Claudia Sheinbaum ni el gobierno anterior del licenciado Andrés Manuel López Obrador en Pemex. Eso es bien importante, porque luego también nos andan por ahí diciendo que nosotros le estamos metiendo dinero a esta institución, que no camina, que ya no va a producir. No, estamos pagando de manera muy responsable deuda muy grande, porque sí estamos hablando de muchos miles de millones que tenemos que pagar de deuda de vencimientos, de deudas que no adquirimos nosotros ni los gobiernos de la 4T, que son deudas anteriores. Seguimos nosotros de manera responsable, obviamente, pagando esto. La deuda que nosotros estamos previendo para el ejercicio fiscal del 2026 es una deuda razonable, que es sana, según evaluaciones incluso a nivel internacional, que nos permiten seguir sacando adelante los programas sociales, las obras prioritarias, atender temas de salud, de seguridad, del campo, por ejemplo, claro, que eso es importante porque ya lo tocaremos más adelante, pero vienen reasignaciones importantes también a este asunto, y pues lo vamos a hacer aquí desde el Pleno de la Cámara de Diputados. No tengo el documento a la vista en este momento, pero es cierto que es una deuda de 1.8 billones de pesos a la que se piensa contratar el siguiente año. No tengo, te tengo que perfeccionar ese dato porque no traigo mis notas a la mano, Rubén, pero lo que te puedo decir es que es deuda sana. Te debo este dato en específico exacto de cuánto es la deuda que tenemos presupuestado contratar en este paquete económico que vamos a desarrollar para el ejercicio fiscal 2026, pero estamos dentro de los rangos de una economía sana, y seguimos manteniéndonos como una de las economías más fuertes a nivel mundial, con todo y los problemas que estamos teniendo a nivel global. Pues vemos, por ejemplo, Estados Unidos, nada más hay que ver al vecino país, que no han podido tener al día de hoy un presupuesto. Eso es una crisis y nunca había pasado en Estados Unidos. Creo que ya van más de 40 días y no pueden tener un presupuesto de egresos, y caso contrario, pues es lo que estamos viviendo acá en nuestro país, porque estoy segura que el día de hoy, será de madrugada, pero que en esta sesión donde estamos discutiendo lo particular, tendremos aprobado un presupuesto de egresos, que es pues el instrumento económico pues más importante para la presidenta, para la doctora Claudia Sheinbaum. Así es. Diputada, ahora sí, sobre los temas de Jalisco, ¿cuánto es en general lo que hay del presupuesto federal para Jalisco, y en particular cómo se va a corregir supuestamente el error técnico de disminuir recursos federales a la Universidad de Guadalajara? Esto, Rubén, qué bueno que me lo preguntas, porque mucho han aprovechado en Movimiento Ciudadano en Jalisco, que acá, son oposición, nosotros somos posición en el Estado, y mucho lo han aprovechado para malinformar y para querer que las y los jaliscienses, y obviamente la comunidad universitaria, pues crea que la presidenta de la Comisión de Presupuesto, que es jalisciense, está dejando de lado la atención a este tema que es tan importante. Se va a corregir, como lo anuncié, previo a la votación del dictamen en la Comisión de Presupuesto, con una reserva que voy a presentar. Ya la presenté, ya está publicada, es pública, pues, ¿no? La presenté el día de ayer, cuando era el momento procesal oportuno para hacer estas reservas. Está mi reserva presentada para cubrir este error a la Universidad de Guadalajara, y es darle a la universidad casi 5,000 millones, que fue el monto del que estamos hablando, el error. 4,000, casi 4,400 millones es lo que se va a ir a la Universidad de Guadalajara por parte de la Federación en este presupuesto de egresos, entre otras reasignaciones. Vamos a reasignar
casi 18,000 millones de pesos, y en el tema de educación nada más se van a ir más 11,000 millones de pesos para el tema de educación. Y bueno, pues casi la mitad se va a la Universidad de Guadalajara. Ese es el tamaño de la importancia que le damos, no nada más las y los jaliscienses, sino toda la bancada de Morena y aliados que acompañan esta reserva y que la van a votar a favor. Le paso a mi compañero Jesús Estrada, diputada Mary Gómez. Claro que sí. ¿Qué tal, diputada? Buena tarde, un gusto saludarla. Jesús, qué gusto, a la orden. Una duda, los recursos federales contemplados para Jalisco para 2026 en este proyecto de presupuesto, ¿sufren una modificación? ¿Hay algún descenso, una caída? En general, ninguna manera, y no es un tema de Jalisco en específico. Todos los estados, todas las entidades federativas, todas tuvieron un aumento inflacionario, obviamente, pero todas tuvieron un aumento, todas. Y esto no responde a un tema discrecional de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, de la propia presidenta de la República o de la Comisión de Hacienda. Estos son fórmulas ya muy establecidas, Jesús, que hablan de las aportaciones que da un estado y las aportaciones federales, cómo regresan a los estados. Jalisco sigue siendo uno de los estados que más aportaciones federales recibe. Esto se ha venido diciendo incluso desde la aprobación del presupuesto pasado. El propio secretario de Hacienda se lo dijo a la bancada de Movimiento Ciudadano acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, que era el estado de los estados que más aportaciones federales recibía y que teníamos que hacer pues un balance, una revisión muy a conciencia de por qué no se estaba recaudando de manera eficiente. No es recaudar más, porque eso es lo que les gusta hacer al Movimiento Ciudadano en Jalisco, subir impuestos, cobrar más. No se trata de cobrar más, se trata de tener eficiencia en los cobros, que paguen quienes tienen que pagar y que no le carguen la mano a los ciudadanos, como siempre. En esta ocasión, Jalisco va a contar con los recursos que ya están establecidos en esas fórmulas, y obviamente nosotros vamos a resarcir desde acá este error de la Universidad de Guadalajara. Incluso van 5,000 millones más a temas de educación que van a ser repartidos a todos los estados, porque va a un ramo en específico que habla de pues los estados, de cómo beneficiar a la educación en los estados, y se va a repartir de manera equitativa entre todos los estados. Es decir, van a ser estos 5,000 que van para todos los estados, más los 4,400 millones a la Universidad de Guadalajara, además de lo que ya venía para cada estado de la República. En otro tema de infraestructura, el gobierno de Pablo Lemus viene adelante con varias obras que consideran fundamentales, en concreto, por ejemplo, el tema de la línea 4, línea 5, algunas obras también de cara al Mundial de Fútbol del próximo año. Preguntarle cuánto se está destinando para esas obras de infraestructura acá en la zona metropolitana. Esas obras, yo ya lo he platicado con el gobernador en su momento, y esas obras no están contempladas ni en no estuvieron en el presupuesto anterior y no salieron en este presupuesto actual. Ese fue un acuerdo que ya hizo el gobernador directamente con la presidenta de la República, y va a ser vía Banobras, es decir, es crédito lo que está utilizando el gobierno de Jalisco para llevar a cabo estas obras de infraestructura, en específico para el tema del Mundial, que esa es la premura, que más allá del fondo, porque podemos no coincidir a lo mejor en las obras que son prioritarias para las y los jaliscienses, pero estas que ya planteó el gobernador tienen su respaldo financiero en Banobras. De acuerdo. Y también preguntarle, aprovechando otro tema pendiente, es la del río Santiago, si en este presupuesto se incluyen también recursos para atender la crisis ambiental en el río Santiago, y también si hay recursos contemplados para algún tipo de megaproyecto energético en Jalisco. A ver, tenemos de las reasignaciones que vamos a hacer el día de hoy, Rubén y Jesús, vamos a hacer una reasignación de 1,000 millones a Conagua. Yo ya he platicado con el titular de Conagua, con Efraín Morales, que además es un amigo que aprecio y que él tiene mucho cariño por el estado de Jalisco, porque estuvo por ahí también ayudando en los trabajos de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum, en campaña, y él tiene también como prioridad el tema de terminar con este proyecto de saneamiento del río Santiago.
no viene etiquetado como tal en el presupuesto. Es decir, le estamos fortaleciendo una bolsa general, sí, pero como tal el específico, el etiquetado específico para este proyecto no está, pero es un compromiso de su servidora que estaré dando puntual seguimiento con el titular de Conagua para que eso suceda. Muy bien, muchas gracias. Y para carretera, también se ha demandado por parte del gobierno de Jalisco apoyo para carretera, y no sé si también se contemplan apoyos para, digamos, Línea 5 y otros proyectos también presentados por el gobernador Pablo Lemos. El tema de carreteras es súper importante y no nada más para Jalisco. Una constante que yo veo recibiendo presidentes municipales, viendo a gobernadores, pues es que es un tema latente en todos los estados de la República, y por eso es que la Secretaría de Hacienda traía contemplado mandar a la Cámara de Diputados para esta bolsa, para este rubro en específico, 27 mil millones. Nosotros tenemos todo un año cabildeando con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Hacienda, con la propia Subsecretaría de Egresos, para mejorar esta cifra y que alcance para que todos los estados puedan tener de manera proporcional una parte de este presupuesto para mejoramiento de caminos, para nuevos caminos, y logramos hacer un ascenso en este presupuesto, un poco más de 49 mil millones, y bueno, pues estaremos también muy pendientes de qué va a suceder, a qué proyectos se van a ir. Yo tengo reunión la próxima semana con el secretario de Infraestructura. Yo soy secretaria de la Comisión de Infraestructura también, y estaremos aterrizando muchos proyectos carreteros para Jalisco, obviamente mantenimiento de carreteras federales. Perfecto. Diputada Marilyn Gómez Pozos, muchas gracias por atender esta llamada para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a ustedes, y estén pendientes de la aprobación del presupuesto de egresos, y que veamos que ya está corregido ese error con la reserva que se va a aprobar. Serían 5 mil millones de pesos para la Universidad de Guadalajara en particular. Sería un poquito menos de 5 mil, pero estaremos cubriendo el error con el que salió el presupuesto desde la Secretaría de Hacienda. Muy bien. Gracias de nuevo, diputada Marilyn Gómez. Muchísimas Buenas gracias tardes. a ustedes. Abrazo. Hasta luego, igualmente. Es diputada federal por Morena y presidenta de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las comisiones pues más poderosas, porque justamente por ahí pasa la propuesta que envía el Ejecutivo y luego todas las resignaciones se discuten al seno de esta comisión. Vamos a ver si realmente se resuelve tal como se está planteando. Escuchaba hace un par de horas en Radio Metrópoli a Claudia Salas, diputada federal de MC, que cuestionaba que esto todavía no estaba garantizado. Vamos a ver si sale mañana, y si no, bueno, estaremos al pendiente de esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, volvemos a estas notas que tienen que ver con la guerra informal, con otra vez el debate sobre las estrategias de seguridad que reabre. Ese es un debate que tenemos de manera permanente desde hace más de 20 años, me atrevo a decir que desde hace más de 30 años. Recuerdo que al comienzo del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, estoy hablando del 94, en los años 95, 96, presentó un plan nacional de seguridad que creaba justamente el Sistema Nacional de Seguridad, porque ya había estas preocupaciones. No nos imaginamos que 30 años después estaríamos peor que en aquel momento, que ya era un momento de preocupación, y especialmente hoy con esta crisis por desaparición de personas, la crisis forense, las fosas clandestinas que inundan todo el país, y pues el debate se reabre cuando se concentran en estos asesinatos, pero como el de Carlos Manso, de manera justificada. Pero ayer que hablábamos con Carlos González del Congreso Nacional Indígena y que presentamos algunas otras notas, pues la violencia está extendida. Ayer dábamos cuenta de una denuncia muy fuerte del Consejo Indígena y Popular de Guerrero acerca de una agresión que sufrieron de parte de los ardillos, es decir, también otra vez el crimen organizado, y con esto se junta lo que nos decía Carlos González García del Congreso Nacional Indígena. En 30 años también que tiene el Congreso Nacional Indígena ha visto cómo se arrecia la violencia política, pero un dato muy preocupante ahora es que la violencia muchas veces es ejecutada por los sicarios del crimen organizado en contra de los campesinos o comunidades
comunidades organizadas. Eso es de lo que es bastante delicado. Y recordar solo el caso, además de aquí muy reciente de Jalisco, no solo desaparecidos y la violencia en general, sino en concreto contra activistas o defensores. Ya hay un recuento de Mural que ya van 9 activistas asesinados en Jalisco en los últimos 3 años, considerando el que reportábamos el día de ayer de Cándido Román Pérez, asesinado ya en Cihuatlán. También está aquí la violencia extrema contra los defensores. Exactamente, son 9 con el caso de Cándido Román Pérez, que fue ejecutado en Melaque. Y volviendo a estos temas y debates del tema de inseguridad, antes de entrar al aire de nuevo, en la pausa comentábamos lo asqueroso, lo repugnante que es el debate que tiene la clase política, lo despreciable. Resulta que los responsables de meter al Estado mexicano, al narco, de organizar los cárteles de la droga, que fueron los gobiernos priistas, que fue la policía secreta que tenía el PRI y que además de perseguir a disidentes, a guerrilleros, de reprimirlos, de torturarlos, de ejecutarlos extrajudicialmente, eran narcotraficantes, eran ladrones de autos, y ellos de algún modo fueron los creadores de los cárteles del narcotráfico moderno. Esos priistas, ¿con qué pinche cara se atreven a estar juzgando el tema de inseguridad? Los panistas, un gobierno panista que tenía como secretario de seguridad a un tipo que trabajaba para el cártel de Sinaloa, y el gobierno de Morena, ¿cómo se escuda ahora con decir, eso es el pasado, fueron los responsables? Es que Calderón, es que García Luna ya tienen 7 años gobernando, tienen el control de los poderes públicos, gobiernan la mayor parte de los estados, son ahora corresponsables. Y no solo eso, sino que además vemos casos, como ayer lo denunciaba justamente Carlos González, algunos gobiernos que solapan, o si no, están infiltrados del crimen organizado, como el gobierno de Guerrero, el gobierno de Sinaloa, el gobierno de Tamaulipas, y también hay sospechas del gobierno de Michoacán. Si no son directamente los gobernadores, hay infiltración del crimen organizado. Con esto termino este asunto absurdo y este debate despreciable de la clase política de estarse responsabilizando y culpabilizándose. Todos son responsables del actual estado de violencia y de la infiltración del crimen organizado. ¿Por qué razón? Porque el crimen organizado no puede existir, no puede funcionar sin la complacencia de los poderes públicos, de los gobiernos establecidos. Coincido completamente contigo, Rubén, y un detalle también de lo de la discusión ayer. Fue muy comentado la intervención de Lili Téllez, en este caso en el Senado, profiriendo insultos ahí a Noroña. De acuerdo, a mí lo que me llamó la atención es que a viva voz ella diciendo queremos guerra. Esto es muy importante porque ella es pues vinculada, digamos, a estos grupos de redes políticas con Ricardo Salinas Pliego, que pues trae aspiraciones políticas a futuro, y con los grupos de derecha. Eso es lo que quiere la derecha, es volver a ese esquema de guerra abierta que caracterizó al gobierno, me imagino que Felipe Calderón, pero es delicadísimo porque hemos visto la consecuencia que la estamos viviendo todavía hasta el día de hoy. Esa guerra se mantiene, lamentablemente. Y justo sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió que a regresar a la guerra contra el narcotráfico, es decir, en la versión de Calderón, con el despliegue abierto, con pues matanzas que hubo, con un número de bajas, tanto asesinatos como heridos, muy superior a las confrontaciones en unas guerras abiertas. Eso fue uno de los indicadores que demostraban la alta letalidad de la intervención con esas estrategias. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que no es opción, es permiso para matar, es ir hacia el fascismo. Una vez más, la mandataria manifestó su rechazo a las voces de la oposición que han llamado a un mayor uso de la fuerza contra presuntos delincuentes, y planteó que se trata de 2 proyectos distintos de nación: los que quieren el regreso al pasado, a los privilegios, a la corrupción, y quienes están a favor del pueblo, de los derechos y del combate a la pobreza que representa la 4T. Otra vez politizando el debate. Pero me parece que la presidenta puede insistir en un tema que creo que incluso la oposición se lo reconoce, que el cambio de estrategia de seguridad que sí ha ocurrido, aunque no la presuma, es decir, una estrategia de seguridad distinta que lleva Claudia Sheinbaum, distinta a la que tenía Andrés Manuel López Obrador, y que la puso en manos civiles, a pesar de que se pasó la Guardia Nacional, la Sedena, con la conducción de Omar García Harfuch, está dando resultados, pero debería dar resultados muy concretos, como eliminando a quienes ejercen, por ejemplo, la extorsión en ciertos territorios, como los limoneros y aguacateros de Michoacán. Si hiciera eso, se terminara estas zonas de extorsión que ejercen estos grupos criminales, me parece que podría por lo menos demostrar que sí hay un cambio de estrategia y que sí están actuando en contra de quienes están ejerciendo estas amenazas y lamentablemente cumpliéndolas en muchos de los casos, como fue el caso del líder de los limoneros y también del presidente municipal de Uruapan.
Y bueno, ya les dejamos en redes otras notas, pero ya se confirma que Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde Carlos Manso, asesinado el sábado pasado, va a ser la nueva presidenta de Europa. Ayer se reunió por 2 horas con la presidenta Claudia Sheinbaum al salir de Palacio Nacional. La reunión fue en Palacio Nacional, no dieron más declaraciones, pero ya dan por hecho justamente que quedan. Hace algunos minutos ya rindió protesta ya en Michoacán, ya formalmente ya es la presidenta municipal. Y antes de irnos, la lista de esta nota de mural de los activistas que han sido asesinados aquí en el país. En 3 años matan a 9 activistas en Jalisco, con el asesinato del abogado Cándido Saúl Román Pérez, del ejido Emiliano Zapata de Cihuatlán, asesinado en Melaque. Suman al menos 9 asesinatos de activistas de defensa del territorio, del ambiente o de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco en 3 años. 6 de estas personas fueron asesinadas este año. Entre otros, Román Pérez, de 45 años, fue atacado a balazos la mañana del lunes, el más reciente de esta lista tan triste de casos. Mural también señala, este año también fue asesinada la activista por el agua Karina Ruiz Ocampo, quien luchaba por obtener agua potable en el fraccionamiento La Cima en el Arenal, donde ella vivía acá en Zapopan. Fue desaparecida el 13 de abril y su cadáver fue hallado el 3 de mayo. Había recibido amenazas tras varias movilizaciones. También el 27 de marzo fue asesinada Teresa González Murillo, miembro del colectivo Luz de Esperanza y líder de comerciantes del centro de Guadalajara, en la colonia San Marcos. Ella buscaba a su hermano Jaime González Murillo, desaparecido el 2 de septiembre del año pasado. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro se pronunció al respecto e hizo un llamado a garantizar el derecho a la búsqueda. Por otra parte, el 24 de abril de este año fueron atacados a balazos los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, y murieron en el fraccionamiento Las Villas en Tlajomulco. Ellos buscaban a Ernesto Julián Ramírez Morales, desaparecido desde el 27 de febrero de 2024. El 30 de marzo fue asesinado el vocero de la Asociación del Frente Teocaltiche, Juan Pablo Alonso Estrada, quien se había manifestado para exigir paz en el municipio. Exactamente un año antes del homicidio de Román Pérez fue asesinado el activista ambiental y presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares, Abraham Alejandro Gobel, en el Álamo Tlaquepaque. Gobel había mostrado firme oposición al programa de la verificación vehicular. Además, el 24 de noviembre de 2023, estudiante en el gobierno de Enrique Alfaro, fue desaparecido y asesinado, se recuerda, al activista Higinio Trinidad de la Cruz. Él era de la comunidad indígena de Ayotitlán y denunció despojo de tierras por la minería y la tala ilegal. Por su homicidio fue detenido Juan A., alias El Charras o El Charrascas. Además, en mayo de 2022, Higinio había sido desaparecido junto con el activista Javier Elías Flores por un policía municipal de Cuautitlán de García Barragán, quien fue detenido en 2024. El 3 de febrero de 2022 fue asesinada la abogada Verónica Patricia Guerrero Viñues, quien se oponía a las irregularidades del vertedero de Matatlán y era del colectivo de vecinos de Urbi Quinta. A ella había recibido amenazas de muerte e intimidaciones. El informe de septiembre del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU señaló la impunidad de las desapariciones forzadas en México y el aumento de la violencia contra los defensores. Un gran recuento, terrible y doloroso, pero es un gran recuento que presenta Tania Casillas en el diario Mural. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar el programa de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle un resumen de lo que ocurrió en Estados Unidos. Es una nota de los responsables de la jornada, donde dan cuenta que tras la confirmación de su triunfo, en su mensaje, digamos, de victoria, Mamdani dijo: en medio de la oscuridad de Estados Unidos, Nueva York será la luz. Y bueno, vaya que va a ser un referente en muchos sentidos en la política de Estados Unidos. Los resultados de una serie de elecciones estatales y locales fueron en parte un referéndum sobre la era de Donald Trump, también indicios de la llegada de una nueva generación progresista en Estados Unidos, una sacudiendo las cúpulas del país, donde en la capital mundial triunfó un socialista democrático como próximo alcalde de Nueva York. Se trata de Zohran Mamdani, joven inmigrante musulmán y socialista, quien logró un triunfo
con implicaciones nacionales al ser electo como el próximo alcalde de Nueva York, la ciudad más grande y más rica de Estados Unidos. Enfrentó y finalmente derrotó a una cúpula política y económica bipartidista que incluyó multimillonarios como Elon Musk y Michael Bloomberg, a líderes de su propio partido demócrata y hasta el presidente de Estados Unidos, quien endosó su apoyo a quien fue su contrincante Andrew Cuomo. Hay que recordar que Andrew Cuomo fue gobernador de Nueva York y forma parte del Partido Republicano. Mamdani lo derrotó en las elecciones internas y Donald Trump lo impulsó a Andrew Cuomo para tratar de frenar a Mamdani, pero lamentablemente pues no pudo hacerlo. Son los Cuomo una de las élites del Partido Demócrata tradicionalmente allá en Estados Unidos, por eso el golpe de este triunfo es especialmente bueno, digamos, no solo es contra Trump, sino contra la élite demócrata, y creo que estos resultados obligan al Partido Demócrata a replantear su pensamiento político, pues ya abrazando las causas de izquierda en esta situación que hay en el país. Ya lo del centro no les funcionó porque Trump pues, comió el centro. Veo a Andrew Cuomo y a los otros de la familia y no sé por qué siempre pienso en Los Soprano. Me parece que forma parte de las familias de mafiosos italianos allá en Nueva York. Volviendo a la nota, su triunfo, insistió su mentor político, el senador socialista democrático Bernie Sanders, es respuesta a una pregunta fundamental en esta coyuntura estadounidense. Si un político progresista con una propuesta de mayor igualdad económica y su movimiento popular puede ganar a las oligarquías y sus millones de dólares invertidos en el sistema electoral, esa respuesta, repite Sanders, es un mensaje que retumba a nivel nacional, y esto es porque sí, derrotó justamente a las oligarquías políticas y económicas que trataban de impedir que él llegara y ganara estas elecciones. Hay que recordar que Mamdani tiene 34 años de edad, además bastante joven, pero él no fue el único socialista democrático y opositor de Trump en las boletas de las elecciones de ayer. Las contiendas para alcalde en las ciudades de Seattle y en Minneapolis también estaban protagonizadas por candidatos socialistas democráticos contra líderes políticos de la cúpula demócrata, pero aún no había, hasta el cierre de la edición, proyecciones sobre ganadores en esas elecciones. Otra acotación. A lo largo pues no sé, yo creo que a lo largo de al menos todo el siglo XX, por lo que yo sé, y principios de este siglo, la política estadounidense, salvo raras excepciones, era solamente entre demócratas y republicanos. Hubo alguna vez un tal Ross Perot que contendió como candidato independiente, me parece que en 94, 96, pero ahora están apareciendo esta corriente de socialistas democráticos. Muchas veces utilizan el canal del Partido Demócrata, como el caso de Mamdani, pero claramente están abriendo otras perspectivas. De hecho, ya hay un gobierno de socialistas democráticos en la ciudad de Portland, esto en Oregon, que ya están impulsando otro tipo de políticas. También el caso de Ralph Nader fue otro candidato también independiente hace muchos años. Verde, era más del sector de izquierda, pero esto es una novedad, todo esto, lo que está ocurriendo, digamos, a partir del nuevo alcalde de Nueva York y el resto de ganadores en la contienda. Además de ganar Nueva York, el Partido Demócrata ganaron las elecciones de Virginia, llevando como candidata a la exoficial de la CIA, Abigail Spanberger, quien triunfó fácilmente en el estado más grande que colinda con la capital del país, controlada por los republicanos. En su festejo, Spanberger declaró que esta noche enviamos un mensaje contra las fuerzas del caos de Washington, mensaje también dedicado contra Trump. En New Jersey, Mickey Sherrill, otra demócrata centrista y exoficial de la Marina, también triunfó. Y hablando de los mensajes que hablaron, ayer de nuevo en su discurso de victoria, muy retador, Zoran Mamdani le dijo: tengo un mensaje tengo 4 palabras para Donald Trump, súbele al volumen, y entonces empezó una serie de retos. Dice: no vas a poder meterte con nosotros porque nos vamos a organizar para impedir tus políticas, entre otras la política de aplicación de las violentas incursiones migratorias que está llevando a cabo ICE. De hecho, en el discurso dijo: Nueva York es una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y desde esta noche liderada por un inmigrante. Y dirigiéndose a Trump, advirtió: para perseguir a uno de nosotros tendrás que pasar por todos nosotros. Soy joven, soy musulmán, soy un socialista democrático, no me disculparé por eso, dijo una y otra vez. Muy interesante el discurso de Mamdani. Y en tanto, en California también hubo elecciones, y una cosa muy interesante es que hay argucias políticas que están llevando a cabo los partidos que empezaron los republicanos, que le llaman gerrymandering, que me parece que es el término de reconfiguración de los mapas electorales, de tal manera que buscan
de manera imbrincada cómo distribuir los distritos electorales para asegurarse mayorías. Empezaron en Texas y debido a esa reconfiguración del mapa electoral y distrital de Texas, el Partido Republicano ganó 5 asientos de mayoría en las elecciones federales de representantes para tratar de garantizar la mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, en el Poder Legislativo. Justo California, en respuesta a eso, ayer presentaron una iniciativa a los votantes y salió avante, y ahí los demócratas, bajo liderazgo del gobernador Gavin Newsom, impulsaron esta iniciativa en respuesta a maniobras republicanas en 4 estados que controlan para agregar más curules y evitar la posibilidad de perder su control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de 2026. Es una parte de lo que está en juego, el control del Congreso para el próximo año. Y volviendo al discurso de Mamdani, al final, en un lírico y potente discurso triunfal ante miles de sus simpatizantes en el Teatro Paramount de Brooklyn, Mamdani citó al gran líder socialista estadounidense de principios del siglo XX, Eugene Debs, sobre un mejor amanecer para la humanidad. Una y otra vez reiteró que este triunfo es de la gente, de la gente trabajadora de esta ciudad del futuro está en nuestras manos y luchamos por ustedes porque somos ustedes. Agradeció a los dueños de tienditas de abarrotes yemeníes, las abuelas mexicanas, los taxistas senegaleses y otros trabajadores, afirmando que esta victoria es de ustedes. Ahora dijo, la esperanza está viva, y citó a Nehru: este es un momento de un paso fuera del pasado a lo nuevo, es lo que dijo Mamdani. Y muy curioso, se termina con una canción hindú, ¿no? Sí. En su discurso al final, como para subrayar la diferencia con la que está llegando este nuevo grupo gobernante a la ciudad de Nueva York. Ya dejaremos otras notas relacionadas con este tema, que es la política antiinmigrante de Donald Trump. Un juez calificó de repugnantes las denuncias sobre las condiciones que hay en los centros de detención de inmigrantes en Chicago, y Human Rights Watch pues acusó a estas políticas como violentas redadas, condenando lo que ocurre en Los Ángeles. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Botica de los Cuentos con Juan Romo, luego la programación habitual. Y nosotros le invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.